Quiero invitarles a que abran sus Biblias al libro de Hebreos. Quiero desarrollar el mensaje bajo el tema: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 5 y versículo 6. La palabra de Dios dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios nos hable a esta hora en nuestra oración. Si buscamos una definición de lo que es la fe, la misma palabra de Dios nos da la mejor definición de lo que es fe. La Reina Valera del 60 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hay mejor definición de fe que esta que está expuesta en el libro de Hebreos. Y la Nueva Versión Internacional dice: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Y la versión Dios habla hoy nos ofrece la siguiente definición: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Si pensamos cómo es nuestra fe, cada uno de nosotros tiene fe, pero a veces no es suficiente para lograr tal o cual cometido. O puede ser que nuestra fe la impulsemos a algo que se desea, pero que es Dios el que tiene reservada la respuesta en su momento, en su tiempo. Nosotros nos suscribimos a que oramos a Dios y decimos los unos a los otros: hermanos, oremos con fe. Y cuando alguien tiene una dificultad, nos acercamos y le decimos: hermano, tenga fe, Dios le va a ayudar. Y todo eso está muy bien y nos estimula que alguien venga y nos lo diga. Pero hay una particularidad que Dios va a tomar en cuenta para poder, digamos, responder a tal o cual situación o condición. Si se trata de la oración por los enfermos, hay casos extremos, muy difíciles humanamente hablando. Y se torna más difícil cuando nos dicen: mire, yo he hecho esto, me han dicho esto, que vaya aquí, que vaya allá, y yo no veo la mía, así decimos, ¿verdad? No veo claro, dicen algunos otros. Como que las cosas van de mal en peor, pero estimamos que alguien nos diga: ¿y cómo es su fe? Tenga fe, hermano.
Le voy a ser muy honesto en esto. A veces no nos estimula, sino que sentimos como no le está pasando a él, o como no le está pasando a ella. Es fácil decir tenga fe, pero quedémonos en lo que digamos es correcto. Sí, es una buena indicación, porque desarrollar fe en Dios es importante, independientemente de cómo sea el estado o la condición. A veces, o no a veces, sino que cuando nos vemos en dificultad, puede venir este texto: no hay nada imposible para Dios. Y ahí ya cuando la palabra se asoma, entonces con la ayuda del Señor tenemos que tener claridad y conciencia de que es así. Ahora, el escritor sagrado nos advierte diciendo que si no tenemos fe en Dios, no le agradamos. Eso no le agrada a Dios, el que no tengamos fe en Él. Él como que aparece y nos dice: me dañas, no me estimulas, si en esta condición o situación no tienes fe. Porque a veces tenemos fe para lo pequeño, pero para lo grande no lo tenemos. Pero Dios es un Dios que resuelve lo pequeño y resuelve lo grande. Ahora, aquello que llamamos Dios no me escuchó, creo que en algún momento, a solas con Dios, cada uno puede rectificar eso: Dios no me escuchó, porque Dios escucha. Lo que sucede es que no nos complació. Y qué bueno cuando nos complace, nos sentimos emocionados, porque Dios nos complació. Pero otras veces no nos complace y sentimos que nos defraudó. Hermano, Dios no defrauda. Así, en el nombre del Señor, Dios no defrauda. Dios sabe todo de nosotros, el bien de nosotros, y sé que necesitamos irnos al cielo para poder entender lo que en este momento no entendemos. ¿Por qué pasó? ¿Por qué sucedió? Necesitamos irnos al cielo para que allá entendamos exactamente lo que hoy yo no entiendo. Así que si tiene urgencia de saber o de entender lo que no fue conforme a lo que usted ha deseado, el Señor le invita y le dice: ¿por qué no sube ya, pues? Y aquí ya, en este lugar, vas a entender exacta y cabalmente mi propósito. Pero, desde luego, al tener la vida con nosotros, es porque Él tiene propósito al concedernos los días, los meses y los años, y hay que entenderlo en el nombre del Señor. Algunos han expresado pensamientos relacionados a la fe y les nombro dos nada más. Dice un escritor: quien se acerca a Dios tiene, mediante la fe, la seguridad de que su búsqueda le traerá beneficios. Tendrá la seguridad de que su búsqueda le traerá beneficios. No hay pérdida de tiempo cuando nos apartamos un momento para estar a solas con Dios. No es tiempo perdido, hermano. Es de los mejores momentos que usted y yo podemos tener en el día. Abrir un espacio de nuestra agenda y decir: este tiempo no es negociable. Este tiempo es para estar a solas con Dios. Este tiempo es para orar a Dios. Este tiempo es para encomendar a Dios mi condición, mi situación y la de otros de las que tenemos o de los que tenemos conocimiento.
En el diario vivir hay esta forma de decirlo. Dios nos asegura que todo aquel que lo busca con sinceridad, que actúa con fe basado en el conocimiento que tiene de Él, será recompensado. ¿Cómo vamos a desarrollar conocimiento y mayor conciencia sobre Dios? A veces no basta con lo que nuestros ojos miran, ven. Debería de ayudar, estimularnos lo que nuestros ojos ven. Cuando usted amanece, cuando usted despierta, cuando usted comienza a ver hacia afuera, comienza a ver los celajes, comienza a experimentar el respirar de Dios en su vida. Y eso es vasto, es suficiente como para poder decir, Señor, hay razones para poder entender quién eres tú y que tú eres digno de confianza. El tiempo ha pasado, pronósticos se han dado y las cosas no salieron como estos lo dijeron, porque todo está en tu soberanía. Y si tú sostienes esta tierra, me vas a sostener a mí, que soy una pequeña partícula en este sistema terráqueo. Si Él sostiene a los planetas, ¿no nos va a sostener a nosotros, siendo lo que somos? Y cuidando de nosotros. Quizá ustedes recuerden cuando los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. El episodio es que ellos habían estado orando, echando fuera un demonio. Bueno, eran como 7. Y se ven como defraudados. La mirada está sobre ellos porque por más que hicieron, el joven no fue liberado. Por más que se esforzaron. Y la gente estaba expectante. Estaba ahí viendo a ver si sucedía lo que el padre estaba pidiendo sobre su hijo. Y éste le dijo al Señor, tiene espíritus que lo doblan, lo arrojan al fuego, lo arrojan al piso y hace tantas cosas fuera de lo natural. Traje a tus discípulos y estos no han podido. Y el Señor vino y sanó a ese endemoniado. Y cuando éste quedó liberado, aparece la pregunta de los discípulos. ¿Por qué no pudimos nosotros hacerlo? Porque son de poca fe. Mire qué respuesta. Sencilla, determinante. No lo pudieron hacer porque son de poca fe. Entonces vienen ellos y dicen, Señor, aumentanos la fe. ¿Cuánto le pedimos eso al Señor a esta hora? Por vuestra poca fe no sucedió. Entonces, Señor, aumentanos la fe. Había sido un momento desafiante para ellos. Se estaba poniendo, en juego su cercanía, su conciencia sobre Jesús. Ellos habían visto tantas veces la operatividad milagrosa y estos habían sido en algún momento enviados, recuerden lo de los 70, que fueron enviados. Y cuando estos regresaron, venían con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se sujetaban cuando nosotros los reprendíamos, cuando nosotros les ordenábamos que salieran de esas vidas poseídas. Ellos venían emocionados y el Señor antes de o después de su resurrección dijo, ustedes tendrán potestad de sanar enfermos, de echar fuera demonios y de resucitar.
Lamentablemente, hermanos, fuimos enseñados en algún momento que eso había sido ya cesado, era solamente para la época de la iglesia en sus inicios. Y no quiero decir que no se haya recuperado esa conciencia, pero una cosa es orar y la otra cosa es asegurar de nosotros o por nosotros mismos que esto va a suceder. Lo podemos declarar en fe, pero con la claridad de que quien opera lo que estamos deseando está sentado en su trono alto y sublime. Y que necesitamos tener claridad de eso. Y entonces Dios puede reavivar esa operatividad que en algún momento hicimos. Los cristianos tenemos períodos en los que nos frustramos por no adquirir lo que le pedimos al Señor. Aunque le referimos palabras donde se nos asegura que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Se lo decimos en su rostro. Tu palabra dice, Señor, pero no vimos la respuesta que deseábamos o esperábamos. Hay respuestas que van a llevar tiempo. Hermano Juan Bueno nos contó una anécdota de una señora que cuando él vino al país para servir aquí, ella estaba postrada. Y ahí estaba ella con esa enfermedad. ¿Cuánta oración se hizo y ella permaneció postrada? Pasó el tiempo y él le visitó y ella está postrada. Le dice, hemos orado, hermana. Yo sé, le dijo, y lo agradezco, pero el soberano me tiene ocupada en esta cama. Mire, en esa condición había encontrado trabajo. ¿Cuál era el trabajo que ella había encontrado? Intercesora en medio de esa crisis, intercesora diciendo al Señor, ayuda a mis hermanos que están predicando, ayuda a las almas que no se han convertido. Oh Señor, aviva tu obra en esa postración de años, no de meses, de años. El gozo y el compromiso, la fe y la esperanza estaban con ella y ella estaba en medio de la angustia con gozo delante del Señor. Estos testimonios son los que nos inspiran para poder decir, Señor, lo mío no es tan grave y ya estoy claudicando en mi devoción. Lo mío no es tan grave y ya no te amo como te amaba, o ya no te sirvo como te servía, ya no tengo interés tanto por tu palabra. Que la gracia y el favor del Señor nos ayude, e igual a los discípulos podamos decir, Señor, aumentanos la fe. Esta es mi oración, no sé si puede ser la suya. Señor, aumentanos la fe para cualquiera cosa, independientemente de la magnitud en la que nosotros la clasifiquemos o la veamos. Aumentanos la fe, Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere agradar a Dios, desea agradar a Dios, dígale, Señor, quiero aumentar mi fe en ti, crecer en ti, desarrollarme en ti, porque eso es lo esperado de parte de Dios en el caso nuestro. El pastor Adrián Roger, en un mensaje que predicó, hizo la siguiente pregunta: ¿cómo vamos a tener esta clase de fe? Esta clase de fe que puede hacer lo que Dios puede hacer, o todo lo que Dios puede hacer. ¿Cómo llegar a tener esta fe?
y ofreció, entre otros aspectos, lo siguiente. Número 1, entregarse plenamente a Dios. Hemos de rendirnos totalmente, completamente a Dios. Y ahí estamos, hermano, en una situación que podemos decir: ay, pastor, yo no he podido crecer en Dios. Cuando me he propuesto hacer tal o cual cosa para Dios, apareció tal cosa, tal situación, tal momento, y como que Dios estaba en desacuerdo con mi decisión de amarle. Como que Dios estaba en desacuerdo con mi decisión de servirle. Porque cuando pensé hacerlo, me vino tal cosa. Cuando pensé hacerlo, apareció tal cosa. Y hermano, siempre se ha dicho lo siguiente: cuando no le sirve la gente a Dios, la vida le sonríe. Mire qué cosa. Pero cuando se dispone a servirle a Dios, ahí vienen dificultades. Es que mire, hermano, Satanás no se va a entretener con gente que no se quiere ocupar. Pero aquel que se ocupa es su objetivo. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que no hacemos bien con ver que otros hacen. Porque sabe, no va a ser recompensado por estar viendo. No va a agradar a Dios por estar viendo. Va a agradar a Dios por estar haciendo. Me congelé, hermano. Es un término de televisión. Queridos hermanos, el que no tiene fe no agrada a Dios. Ya está claro, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer como los discípulos? Aumentanos la fe, pero tenemos que entregarnos plenamente a Dios. No podemos estar, hermano, en dos aguas, en dos corrientes. La palabra de Dios dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Significa que hay paz, que hay armonía, que hay relación con Dios. Y eso es muy importante en nuestra vida. ¿Qué es lo que puede ausentarnos de ese crecer, de ese desarrollo de fe? En pocas palabras, actitudes de desobediencia hacia los postulados de Dios. Si no hay obediencia o si no hay fe, no hay obediencia. Yo obedezco porque Dios dice tal cosa y eso es fe. Pero si no hacemos es porque no tenemos fe. Si usted o yo en un momento decimos: yo no creo eso, le falta fe. Y al que le falta fe no agrada a Dios. Tenemos que crecer y tenemos que desarrollarlo. Número 2, saturemos nuestra fe con la palabra de Dios. Entremos a las páginas de la Biblia. Dios en su soberanía, y gracias a esas personas que supieron distribuir en capítulos y versículos los libros de la Biblia para que nos otorgaran lo que se llama el capítulo de la fe de Hebreos 11. Ahí hay un hermano para que nos podamos deleitar y recrear de cómo estos, en las condiciones que estuvieron, mantuvieron fe, desarrollaron fe. Y note con quién comienza: con la fe de Abel. ¿Qué sabía Abel sobre Dios? ¿Qué sabía? Lo poco que sus padres le pudieron decir: bueno, Dios me dijo esto cuando estaba en el huerto. Desde ese momento yo anhelé escuchar a Dios, hablar con Dios. Y el corazón de Abel comenzó a saltar, a emocionarse,
a querer tener contacto directo con su Dios. ¿Y cómo puedo yo mostrar mi afecto? Nadie le dijo que ofreciera un sacrificio. Fue dentro de su alma, de su interior, que buscó de lo mejor de su ganado y lo puso en el altar. Y por eso dice, por la fe Abel. O sea, el libro de Hebreos nos ofrece extraordinarios ejemplos. Son tantos. Y al final dice, son tantos que no se pueden enumerar. Y el libro o el capítulo 11 de Hebreos se sigue ampliando, porque ahí está el milagro que usted recibió. Ahí está plasmado el día cuando Dios le visitó. Ahí está cuando Dios apareció recompensando su fe, recompensando su confianza. Usted está añadido en el capítulo 11 de Hebreos, porque no está cerrado, hermano. Los hombres de fe siguen apareciendo, sigue creciendo el listado. Y yo le invito a verse en ese listado y decir, Señor, todavía no llego a la plenitud deseada. Aumentanos la fe, aumentame la fe. Y cuando venga el momento crítico, difícil, que usted con confianza pueda decir, como otros en el pasado dijeron, diablo necio, ¿no crees que vas a ganar? Porque ya eres un derrotado. Cristo en la cruz y en la resurrección te aplastó. Y si todavía tienes aliento, es un poco lo que tiene, pero en breve te aplastará totalmente. En breve te aplastará totalmente. Y esas palabras están en la Biblia, en breve. No sé cuál es su condición hoy, pero he orado para que salgamos de este lugar victoriosos, ansiosos, anhelando que eso tiene solución, que eso tiene respuesta, que no hay nada imposible para Dios, que si hay favoritos, si hay preferidos de parte de Dios en un conglomerado de personas como nosotros a esta hora, usted está contado como el número 1 de los preferidos por Dios. Usted no es el último preferido, usted es el primero en esa lista, usted es el primero, pero todavía podemos decir, porque los tiempos los ignoramos, no sabemos qué trae. Señor, aumentanos la fe, y la palabra nos ayuda para eso. Dame la fe de Elías, dame la fe de Abraham, dame la fe, dame la fe, dame la fe. Y hay hombres fuera del contexto bíblico y en el presente que estimulan a la fe. Y cuando yo oigo eso, y cuando yo los oigo, yo digo, Señor, ¿qué capacidad les diste de levantar las letritas o las letras de la palabra que está frente a sus ojos y sacaron de abajo de esas palabras cosas extraordinarias que solamente tú facultas, sin distorsionar lo que es el texto en sí? Pero hay una palabra de fe, una palabra que declara que en Dios todo se puede, que en Dios todo es posible. Y yo soy el primero en apuntarme y decirle, Señor, auméntame la fe. Y eso no es, hermano, vergonzoso, no es algo que no podamos decirlo, porque en el caso no hay elevados. Todos necesitamos que el Señor nos aumente la fe. La palabra de Dios. Entremos a nuestras Biblias. La Biblia dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La Biblia es ante todo un libro para ser creído. Si usted es cristiano, no puede refutar nada de este libro. ¿Cuántos cristianos habemos aquí? Levanten la mano, porque usted no puede refutar nada.
Usted no puede decir, no, yo no creo eso. Si está en la Biblia, mejor que lo crea. Si lo dice la Biblia, mejor que lo crea. Porque con eso agrada a Dios. Señor, no lo entiendo, como dicen los americanos cuando venían al país con poco español, no lo entiendo, pero está bien. Hay cosas que no las entendemos. Adrede no las queremos entender. Y hay otras que en verdad son dificultosas. Pero como sea, si está en tu palabra, Señor, yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Porque creer en la palabra de Dios es por fe. Y los que tienen fe agradan entonces a Dios. Además, debemos de orar. ¿Saben lo que oraron los discípulos? En pocas palabras, Señor, aumentanos la fe. Una vida de oración, hermanos, va a desarrollarnos en ese campo. La palabra y la oración. Vamos a poder llamar a las cosas que no son como que si fueran y pasar bajo la soberanía de Dios. Una cosa es que usted y yo digamos, esto es lo que deseo, esta es mi condición, y ya el Señor lo agendó, lo puso en mesa. Puede ser que rápido levante el teléfono y dice, oración contestada, ahí te va. O puede ser que dice, aún no estás listo para recibir lo que estás pidiendo. ¿Cuántos tenemos fe a esta altura? Ay, Señor, ¿cómo que disminuyó? ¿Cuántos tenemos fe a esta? Señor, aumentanos la fe. Hay que usar la fe que tenemos. No sé, hermano, pero hay que usarlo. Yo no sé cómo es su fe. Qué magnífica es su fe. Pero lo poco que sea, utilicémosla. No, pastor, yo tengo poca fe. Pues esa poca fe hay que utilizarla. Para nosotros y para otros. Y por último, que es lo que estoy mencionando, usemos la fe que ya tenemos. Al estar congregados esta mañana es porque ya tenemos algo. Ya tenemos algo de fe. Cada usted se preocupó y dice, Señor, este es el día del Señor. Es el día en que está la solemne convocatoria en el santuario. Esto puede esperar. Voy para la casa de Dios. Porque necesito oír tu voz. Necesito el que puedas ministrar a mi vida. Necesito orar por mi hermana, por mi hermano, orar por los que están cerca o alrededor o en el auditorio. Señor, estoy aquí con un propósito, hacia adentro y hacia los demás. Háblame y úsame. Cuando yo me atrevo a decir, ore por el que tiene a la par, hermano, algunos dicen que no debe de hacerse porque no sé cuál es la condición del que está a la par, dicen, como para que ore por mí. Pero en ese momento, lo que yo estoy diciendo es, hagamos uso de lo que tenemos. Si hay que pedirle perdón a Dios por algo, pues hagámoslo y procedamos. Hagámoslo y procedamos. Pero esta mañana es un buen tiempo y un buen momento para decirle, Señor, la fe que yo tengo, tú la sabes, la conoces. Si es como un grano de mostaza, es suficiente. Porque la mostaza dice que es. Y esta no la fabrican en laboratorios, dice alguien. No hay fábricas que puedan fabricar una semilla de mostaza. No hay un laboratorio, no puede construir una que crezca. Una semilla de mostaza
es sobrenatural, porque tiene un germen de vida en ella. Viene de Dios. Si tan solo tuviera fe como un grano de mostaza. Entonces no se requiere súper fe. Pero no significa que no podamos decirle, auméntame. Y vamos a observar momentos cuando se va a poner en función ese aumento. Para orar por algo o por alguien usted no tenía fe, pero ahora tiene fe. No, mire, yo no me atrevía. Fui a visitar a alguien y dice, ¿verdad que usted es cristiano? Sí, pues ore aquí. Y es algo que usted no hace, pero se atrevió. Y le dijo, mire, Dios le oyó. Porque después que usted se fue, todo cambió y estoy bien. Y dice usted, ¿cómo es esto, Señor? La fe es hacia adentro y hacia afuera. Nos bendice y bendecimos en el nombre del Señor. Dios está diciéndonos entonces, pongo un poco de fe en tu mano. Tómalo y plántalo. Es algo para invertir, es algo para plantar. No necesitamos una gran fe, no necesitamos una super fe. Lo que necesitamos es fe en un gran Dios todopoderoso. Eso es. Es fe en ese Dios sublime, soberano y Señor. Que Dios nos bendiga a todos y que aumente nuestra fe y que podamos salir de este lugar seguros y confiados de que todo está en sus manos y que lo que está en sus manos está en buenas manos, como suele decirse. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.